Hola amigos, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, acá me encuentro caminando, llegando a un parquecito, ahora nos vamos a sentar, vamos a poner unas cositas ya para ir grabando. Acá estamos en el, a ver si se enfoca, 4 Miles Park, dato de color. Bueno, básicamente estoy filmando este video primero porque quiero mostrar mi experiencia de que sí, yo saqué el pasaporte italiano estando en Sydney, cosa rara, cosa que en su momento me habían dicho que no. Y bueno, lo pude sacar yo. A ver, esto es para la gente que ya tiene tramitado, ya vas tramitando la ciudadanía desde otros países. En mi caso la empecé en Argentina, pero como son procesos largos, yo viajé acá a Australia y lo conseguí. Así que se puede. Y bueno, básicamente eso era lo que les quería decir, de que se pudo hacer el trámite del pasaporte siendo argentino, estando en Sydney, no hace falta esa nacionalidad. Ojo, distinto es la cuestión de que quieras hacer la ciudadanía en Sydney, por ejemplo en el caso siendo Working Holiday, ahí no se puede, tenés que tener una residencia permanente, eso es distinto. Pero ¿qué pasa? En Argentina sucede que cuando conseguís turno, cuando tenés esa suerte, te presentás, entregás los papeles, y cuando entregás los papeles no sabes cuánto puedo esperar. Hay gente que espera muchísimos años, entonces vos capaz que tenés que hacer un viaje, algo, y como que un poco te condiciona. Bueno, quiero desmitificar un poco eso, porque vos una vez que dejás los papeles, la famosa carpeta, ya está, te podés olvidar de eso, ¿ok? ¿Qué va a pasar? A vos ponele que te agarran el viaje y estás llegando y decís, uy, tengo que sacar un turno, otra vez en mi caso para el consulado de Buenos Aires. Yo estoy en otra punta del mundo y tengo que ir específicamente para eso y buscar. No. Lo que tenés que hacer es desde prenota, cambiás la residencia y el consulado que vos querés. Ahí vas a la sección trámites y lo que buscas es una fecha que te conviene. Hay mayor cantidad de fechas por suerte para pasaporte, y una vez tenés esa información, lo que te van a pedir ellos al momento de que te presentás con el turno es un certificado, una prueba que vos estás viviendo, en este caso en Sydney. Yo que hice fue presentar acá se llama ID card. Yo, si bien soy working holiday y no tengo ciudadanía australiana, es como un documento, es para presentar y no tener que sacar tu pasaporte y demás cuestiones. Eso lo saqué en los servicios, es como de la municipalidad, vamos a decir. Presenté ID card, me dijo, ¿cuánto querés? 5 años, bueno, no sé, tanto, listo, ya está. Me sacó una fotito y yo con eso presenté porque ya tenía el domicilio donde estaba viviendo. Y con eso fue suficiente, fue increíble, presenté eso. Podés presentar también un resumen del banco. Bueno, no se me ocurre algo, pero yo había llevado el resumen del banco por las dudas, que no lo presenté, y la ID card, con eso fue suficiente. El día, me acuerdo, fue increíble esto, que llegué. Primero había ido antes, porque vos de lunes a viernes el consulado de Sydney está de 9 a 12 para atención al público. Llego, pregunto, digo, bueno, sí, mi situación, quiero sacar el pasaporte, tengo ciudadanía, porque a mí me había llegado el mail, estando acá en Australia, ¿se entiende? Muchos de ustedes les ha pasado eso. Yo, de hecho, busqué grupos de Facebook y medio que no sabían. Me acuerdo que hubo algunos que sí, pero bueno, estaba chequeado y bueno, también quiero chequear esto acá. Y llego y me dice, bueno, vos traenos plata que ya está. Como en joda me lo dicen. Yo no podía creer, imagínense que en el consulado de Buenos Aires está toda la gente, está siempre hay fila, es imposible hablar con alguien, no te atienden el teléfono. Bueno, yo fui, me respondieron, sí, tenés turno, no te hagas problema. Me dicen, llena esta planilla, me acuerdo que fui, llené una planilla con mi dato como para ya ir ahorrando el tiempo. Y el día del turno llego, Walter Streng, sí, soy yo, me sacan una foto, bueno, andá a sala de espera, me imprimen todo, el pasaporte, el bordó. Esto joda, y sí, es tuyo, mi foto, todo. Y me gusta porque me dicen
en la parte de domicilio dice Bondi Beach. Eso me gusta, me lo quedo como recuerdo. Así que bueno, tengo el pasaporte. Para recapitular, para resumir, es una prueba de identidad, ya sea el resumen del banco, que diga tu domicilio, que efectivamente es en Sydney, tienen ellos también consulado en Brisbane, creo que en Perth y en Adelaide. Y bueno, yo recomiendo tener un ID card, esto por cualquier cosa, para andar por la calle, creo que es una gran cosa tener un ID card. Y bueno, sacan el turno en Prenota Me como pasaporte, ahí es donde cambian su residencia, donde están, y lo pueden hacer. A mí, como les digo, me llegó el mail que ya tenía la ciudadanía, me acuerdo, estando en Australia. Yo le calculaba que iba a llegar, no sé, dije, esto tengo un año más. Pero bueno, llegó y te hacen esperar 60 días. Y una vez que esperas esos 60 días, ya está. Ya pueden hacer el trámite. Esto lo sepan para todo el mundo, para quienes estén en España, que estén en Europa, muchos en Dinamarca, sé que hay, en Estados Unidos. Esto aplica internacionalmente. Cualquier cosa que tengan, una prueba de residencia, esto lo pueden gestionar tranquilamente con, en inglés se llama bank statement, el resumen de cuenta del banco, o bueno, cualquier documento, es un contrato de alquiler o lo que fuera, ustedes lo presentan y les dan el pasaporte. Ya está. Así que bueno, eso básicamente lo quería mostrar. Me gustaría hablarle después, esto va a ser para otra ocasión, el Medicare con pasaporte italiano. Eso es muy y más que interesante, porque al menos en Australia pueden tener acceso a lo que es la salud pública. Eso será para la próxima. Amigos, ha sido un placer, les agradezco por estar ahí y será hasta la próxima. Chao.